José, contarte, darte la bienvenida a este ciclo de entrevistas que estamos realizando acá en la comunidad terapéutica Peuya, que están enfocados en este programa que llamamos nosotros Que mi historia te enseñe. Así que nos gustaría que partieras presentándote, que cuentes un poco de ti, eh, cómo te llamas, a qué te dedicas, y cómo fue que llegaste acá a Peuya. Peulla. Dale. Mi nombre es José Tejeda, tengo 31 años, próximo a cumplir 32. Eh, Soy padre de 3 hijos. Ahora estoy trabajando con mi papá, con mi padre, en una empresa familiar de mecánica. Mm. Así que ahí poniéndole bien el hombro a eso está funcionando todo bien. Mi llegada a Peulla fue de alguna manera una transición o un camino que ya había comenzado a tomar en esa época que yo estaba viviendo en San Pedro de Atacama. Mm. Entonces ya había en el fondo algo que estaba dando vuelta en mí que necesitaba un cambio. Y eso a raíz de una pareja que conozco en esa época, que fue Daniela, que fue mi compañera, y es mi compañera que de hecho va a ser para toda la vida. Ya. Comienza este camino en esa búsqueda como de reparar algo que en mí andaba mal, eh, y ella me apoya en todo en ese camino. Y eso lo comencé ahí en San Pedro de Atacama. Posteriormente a eso, en San Pedro de Atacama tuve algunas recaídas dentro de este tratamiento, que era igual totalmente distinto a lo que se hace acá, pero había una compañía, había una guía, había una escucha. Eh, entonces comienzo ahí, pero claramente había lapsos donde me quedaba solo, por ejemplo, que no estaba Daniela, y ahí yo me perdía, Mm. volvía a este camino de oscuridad en el fondo Ujú. que para allá siempre llega a ese lugar, Mm. creo yo, para mi perspectiva. Eh, entonces, claro, estos fueron una secuencia de situaciones que fueron pasando, promesas, etcétera. Creo yo que es como lo típico que le va pasando a todos los que vamos viviendo este proceso, Mm. que nos vamos comprometiendo, haciendo falsas expectativas o promesas en el fondo que no se cumplen, porque vuelve y vuelve y vuelve. Y así estuve yo alrededor de unos meses, 6 meses serían, algo así, que estuve ahí en San Pedro. Como todo proceso, hubo un momento donde tuvo que llegar al colapso, Ya. donde me ubiqué en ese punto donde te encuentras solo, te encuentras deprimido, ahogado, en el fondo sin tener dónde ir, así como una desesperación. eh, y ahí recuerdo que yo llamaba a mi hermano como para que me dé una oportunidad para poder eh, prestarme un dinero en realidad. Yo no tenía ningún lugar para dónde iba, pero tenía una idea. Entonces mi idea era viajar en ese entonces. Entonces Jorge, mi hermano, me dice algo súper importante que hasta los días de hoy me marca porque en el fondo fue creo yo, como el paso perfecto para este cambio. Entonces él me dice, deja de huir y vente donde las personas que realmente te aman. Mm. Y cuando me dice eso, yo me quiebro. Bueno, yo ya estaba así como en un estado emocional muy depresivo, de hecho, yo creo que con ganas hasta de suicidarme, quitarme la vida, en ese instante incluso. Entonces, él cuando me dice esta frase, no sé, algo en mí, no sé, se desvaneció, algo en mí como que vio no sé, una oportunidad, quizás. Y él me dice, no te preocupes, no te preocupes de nada, yo te envío los datos, y me compró el pasaje. Y al día siguiente yo viajo hacia el sur Mm. de San Pedro de Atacama. Entonces compró los pasajes y en el mismo día prácticamente estuve acá por la facilidad de los aviones, que sí. Y llegué acá, y ahí llegué totalmente destruido a mi casa, perdido. eh, Hace unos meses no veía a mis hijos. eh, y lo único que hicieron ellos cuando me vieron, me acuerdo, fue abrazarme profundamente, y yo
me largo a llorar porque en el fondo estaba destruido, estaba solo, estaba mal. Y, y después de eso tuve la suerte de que el grupo terapéutico que me recibió en San Pedro de Atacama, en San Pedro de Atacama, gestionaron. Entonces, claro, había como yo pertenezco a Río Bueno, pertenezco a la región de los ríos. Entonces ellos dijeron, ya, Valdivia puede ser. Y después descubrieron Peulla. Y ahí me dijeron, creemos nosotros por lo que investigamos, nos informamos, es la mejor opción para tu situación en la que estás. Así que yo, perfecto, pues. Y ahí llegué a Peulla, y ahí ya viene el recibimiento, vienen 3 entrevistas, vengo con la compañía de mi mamá en ese entonces, y comienza de a poquito a soltarse este camino. Perfecto. Sí. ¿Cuáles fueron, José, los desafíos que empezaste a vivir en tu proceso de tratamiento? ¿A qué tuviste que irte enfrentando a través de esta terapia? Sí. No, al principio recuerdo como las cosas como más así como fuertes en el fondo, es como ir rompiendo estos patrones que uno lleva, para en el fondo cambiar tu ambiente que te rodea, que está bajo consumo. Eso me costó mucho a mí porque yo era de las personas que me rodeaba de mis amigos. De hecho, mis amigos estaban antes que mi familia en ese entonces, o de mi vida de ahí para atrás. Eh, entonces era complejo romper todos esos esquemas y reestructurarme en el fondo, o entregarme a ese cambio. Creo yo que ahí hay un apoyo fundamental igual, porque no creo que todo sea así. Creo que igual hay dentro de tu entorno, igual hay como esa cizaña quizás de, el que quiere cambiar, el que como que no te creen, creo yo. Y eso te tira para abajo. Entonces, claro, yo tuve la suerte, creo yo, de haber recibido estas amistades que pudieron entender, pudieron darme esa distancia, ese espacio, para mí, pues para yo, como que confiaron en mí. Ya. Y eso igual te da como un apoyo. Entonces, hubieron amistades que confiaron en ti, en que podías hacer un cambio, Sí, dejar de consumir. Y entiendo, no sé si me puedes aclarar, de que Sí. habían amistades también que consumían y que marcaron su distancia para que estuvieras mejor, Sí. como no exponerte al Sí. consumo. Sí. Ya. Sí. Yo de principio como que no fui muy claro, porque como que yo llego al sur y como que me guardo en mi casa, y algunos me cobraron sentimientos, así como diciéndome, oye, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Y por qué eres así? Y claro, pues después entendí, pucha, para algunas personas fui una persona importante, y claramente sería bueno explicarles en qué estoy, porque no saben nada de mí. Entonces me llamó la atención esta frenada que me hizo mi amigo, que me dice, oye, ya, pues, ¿qué está pasando contigo? Entonces hago este freno y escribo. Y le escribo en el fondo todo el proceso que estoy pasando, cuál es mi dirección, qué es lo que me pidieron en Peulla, como primer resguardo. Todo bien detallado, y se lo envío a los que yo consideré como amigos más importantes, o que estaban más preocupados, y les envío esta información. Y ahí, listo. Todo estaba claro, pues, en el fondo yo había explicado en qué estaba. Y ellos respetaron ese espacio, y ahí no intervinieron nada más, ni siquiera me escribían nada. Así que eso igual fue valioso. Valioso de parte de ellos, de parte de como el respeto hacia mí. Y me imagino que también es como importante el vencer quizá el prejuicio de decir que estás haciendo un tratamiento, Sí, por ejemplo, sí, respecto a la adicción. Claro, yo creo que igual hay una pequeña como rasgo de vergüenza. Quizás es como esto que dices tú, el prejuicio, como el de ser apuntado, así como, ahí va el consumidor, el drogadicto, ¿cachai? Entonces eso igual es como bien marcado en la sociedad, pues. Así, yo más por mi amigo, yo creo que no tenía prejuicio, porque en el fondo ellos vivían de ese ambiente, conocían el ambiente, no todos tampoco vivían en este mundo de las drogas, pero
pero claro, sus padres, sus familiares. ¿Qué otros desafíos Sí, fuiste viviendo? con el que había tomado recién que lo mencioné era el tema de la independencia. O sea, porque yo venía de una vivencia donde yo solventaba mis necesidades, pagaba mi arriendo, arrendaba una casita en ese entonces, tenía mis hijos, tenía mi pareja, entonces como que todo funcionaba y yo solventaba esas necesidades, esas cosas. Entonces cuando vuelvo al sur, en el fondo vuelvo a la casa de mis padres. Y eso igual fue como chocante para mí. Y una de las cosas que van pasando acá son las limitaciones en cuanto a la libertad, que en el fondo es por un tema de cuidado, que a mí me costó entender la verdad. Por ejemplo, no manejar dinero, los tiempos, si es que al principio no salía, pero después ya más adelante comencé como a experimentar esta necesidad de querer como compartir con otras personas, entonces ahí igual había un resguardo, había una especie de control de parte de mis papás, todo eso, pues entonces en el fondo yo después lo entendí y claro, eso después obviamente lo vas entendiendo porque te empiezas a mirar y empiezas a darte cuenta que para atrás en el fondo engañabas a la gente, ya no había confianza, en el fondo ibas destruyendo tus relaciones, tus entornos, de los más profundos, para mí eran mis hijos, mi pareja, mis padres, mis amigos, todas esas relaciones se iban destruyendo por pura falacia, como se dice, por puras falsedades. En el fondo uno cae en ese círculo de crear realidades totalmente que no existen. Entonces sí, eso fue difícil de romper, pues, y eso tiene que ver con lo primero que mencioné, que son como las estructuras, tu forma de vivir, en la que tú vivías, es romper esos patrones. Eso fue complejo. El tema del dinero, de la independencia, ahí yo tuve la suerte también de tener la compañía de mis padres, que los primeros meses no trabajé, por lo tanto ellos me ayudaron a mantener a mis hijos en ese entonces, que para mí era algo súper delicado porque creo yo que cuando tuve mi primera hija, de mis tres, mi primera hija, mi decisión en mi mente siempre fue hazte responsable, pues si Sí. la trajiste a este mundo, comienzas a trabajar. De hecho, dejé como de estudiar para comenzar a trabajar y me hice responsable de eso. Entonces, para mí era delicado ese tema también. Creo que yo lo planteé en Peulle igual de a los pocos tiempos de que necesitaba como volver a trabajar y estaba la oportunidad de que mi papá me ofreciera trabajo. Entonces, qué mejor porque ahí había otro familiar que iba a estar preocupado de mí, iba a controlar mis horarios. Para mí, como decía, era como mi libertad en el fondo, po, de decir, este es mi trabajo, este es mi dinero y yo hago lo que quiero con eso. Y también había como, en mi cabeza había como, si yo me esfuerzo para algo, eh, mi manera de disfrutar en esa época eran estos carretes, estas cosas excesivas, el consumo de droga, pero por doquier. De hecho, me voy dando cuenta que gasto demasiado dinero en eso y comienzo a vender para no gastar tanto de mi dinero, pero en el fondo tenía eh, el diablo ahí mismo, como se dice, pues estaba ahí mismo, pues, todo el tiempo, entonces era terrible, pues. Y claro, mi manera de gastar el dinero era exagerada. En una noche se me podía ir hasta un sueldo en una noche y al otro día quedaba así, como, sin nada. Eh, entonces, claro, en esa época funcionaba todo a media, todos con, no sé, como... Y siendo que en San Pedro igual había como un ingreso bastante importante diario de dinero, entonces, pero bueno, yo no me daba cuenta, nomás ganaba una buena cantidad de dinero y al otro día se me iba, o juntaba un poco y se me iba. Y todo en el tema del consumo, pues en esa época. Entonces, José, nos has ido contando desde cómo fue el afrontar esta restricción como de la independencia, de ciertas libertades que eran como conocidas, sabidas, y desde Claro. ahí tuviste que ir aceptando de que
para tu situación era difícil mantenerlo para poder sanar, al parecer. Exacto. ¿Sí? Sí, Súper bien. sí. Eh, Nombraste de que pudiste conversar y compartir con otras personas que también tenían adicciones. ¿Cómo Sí. fue esa experiencia de participar en grupos de autoayuda, por ejemplo? Eh, Mira, al principio como que yo no entendía la dinámica, la verdad. Así como que uno va ahí en el mismo ejercicio, va aprendiendo. Entonces, de primera creo yo que uno como que no tiene los resguardos, que después lo logras entender de por qué hay maneras de... hay resguardo en el fondo hacia el otro, porque es como preocuparte del otro. Y que tiene que ver con este tema de hablar, por ejemplo, de sucesos de consumo. Que yo me acuerdo que en mi mente decíamos, oh, vamos a hablar de las cosas que vivimos en consumo, y prácticamente eso como que no se hablaba. En el fondo era lo que más estábamos sintiendo, lo más importante, creo yo. En el fondo después me doy cuenta de eso, que se hablaba de las cosas más relevantes de nuestras vidas que necesitamos liberar. No concentrarme en el consumo propiamente tal. Entonces me acuerdo que es cuando algo o alguien generaba este tipo de diálogo, en mí o en mis compañeros se generaban cosas extrañas. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que claro que había que tener cautela porque para todos no es lo mismo poder manejar este tipo de situaciones, po. Entonces, yo lograba entender eso. Me fui dando cuenta poco a poco cómo funcionaba esta dinámica con los compañeros. Entonces, claramente había que tener un cuidado. Pero claro, habían compañeros como que, ya no sé, por la salita, como que conversábamos un poco más de nuestras historias y cosas así. Y claro, ahí se provocan como esta conversación ya más del consumo. Ya. Pero yo igual después fui entendiendo poco a poco que eso igual te va causando como una especie de recuerdo, quizás hasta un retroceso podría decir yo, porque en el fondo como que vuelves a revivir todas esas sensaciones y esas sensaciones te marcan, así yo creo que hasta los días de hoy, si a mí algún suceso extraño pasa o veo una situación, igual vuelvo al recuerdo, pero ya tengo las herramientas como en el fondo para poder soltar eso, dejar que se vaya en el fondo, que déjame hinchar, Ya, no sí. me molestes más, ¿cachai? Pasemos a la siguiente parte de la entrevista, que yo creo que es hablar de los logros. ¿Qué fuiste obteniendo? ¿Qué fuiste ganando con tu cambio? Pucha, creo yo que lo más importante fue reacercarme a mi familia, a mis hijos, a mis papás, a mis hermanos, a mi pareja. Creo yo que ese logro, para mí fue fundamental. Así como recuperar eso. Recuperar porque en el fondo lo tuve, siempre lo tuve, solamente que yo no me daba cuenta que estaba al lado mío. Y estaba súper cerca mío más encima. Si yo estaba solo en el fondo porque quería, de alguna manera, de alguna manera. Porque igual este tema del consumo igual te lleva a ese camino como de soledad, eh, que tú y eso no necesitas nada más, pero sí necesitas algo. Entonces, claro, recuperar esto para mí fue muy, muy, muy importante. Eh, Sanar procesos, sanar cosas que llevaba adentro, que yo, según yo, los llevaba solucionados. Eh, Dentro de mi historia, en mi niñez, hay un tema del abuso que estaba ahí como dando vueltas en mí, y en algunas épocas fue como una expresión de rabia, de ira, que yo no sabía por qué salía de mí, después lo fue entendiendo. Entonces como que, claro, pues ese tipo de cosas te van dejando ser una persona como más ligera en tu caminar. Cuando empiezas a soltar todo eso para afuera, todas estas cosas oscuras o estas traiciones, eh, este dolor, cuando lo comienzas a liberar y a poder trabajar, el primer proceso es directamente tú y un terapeuta. Entonces, claramente el terapeuta tiene las herramientas como para irte guiando en ese camino, así de poder soltar algunas cosas, no sé, se fija en tus expresiones. Yo me acuerdo que Pamela en algún momento de mis terapias menciona como una parte de mi postura
cuando yo contaba un tipo de situación que era como algo así como más, como no sé, cómo decirlo, como más, como no asumido quizá, o Mm, como, o tomando esta postura de niño frágil, de niño vulnerado, que todavía lo expresaba así como adulto. mm, Entonces, pequeñas cosas que ellos se van dando cuenta y te los van mostrando y uno va diciendo, oh, claro, ¿cachai? Entonces, claro, ahí ya comienza ese proceso de sanación de estas cosas mm, internas, de estas cosas que uno carga, y que es maravilloso, es complejo también, no es algo fácil, todos tenemos ritmos distintos, todos tenemos capacidades como distintas también para enfrentar ese tipo de cosas, entonces es como complejo igual, pues mm, no es algo fácil. El poder también llevar en el tiempo esta, este tema del no consumo, transformarlo como un estilo de vida. Eso también es un logro preciado, po. De hecho a nosotros acá en las terapias nos van haciendo que escribamos nuestros días de abstinencia. Y claro, tú de primera dices, ah, ¿por qué? ¿Por qué? Y mm. claro, después cuando comienzas a ver un cuaderno lleno de hojas, 365 días eh, en abstinencia, y sigue sumando y sigue sumando. Ya yo llevo 3 años, en días no sé cuánto Mm. será eso, 306, 12. Bueno, es una cantidad casi, Ujú. ya creo yo, cerca de los 1000 por ahí. Exacto, sí. Sí, cerca de los 1000. Entonces tú dices, es importante también, Ujú, pues, que como que te sientes como un guerrero, ¿cachai? Como que le ganó la batalla a esto que te dominaba, po, mm, o que te encadenaba, que no te dejaba avanzar. Entonces, ese logro también es muy importante. Y también te lo muestran aquí, po. ujú, En los compañeros, así cuando ves compañeros que llevan, no sé, 2500, 1800, también esa proyección que tú decís, oh, yo quiero ser como él, ujú. y se ve tan bien, tan seguro de sí mismo, como que ver esa realidad también es re linda, pues, te dan ganas de estar en su puesto, pues así dices, vamos compañero, yo quiero llegar ahí donde estás tú. Se puede. Se puede, claro, Ujú, claro. Y bueno, y después ya te comienzas a dar cuenta, creo yo, ya una vez finalizando el proceso de todas las herramientas que te van enseñando, que en el fondo hay milagros o cosas que van sucediendo que todos tienen algo importante en tu vida. Eh, no sé, yo ver a mis hijos despertar en la mañana al lado mío, eh, y yo así bien, ujú, sano, ¿me entiendes? Como, pucha, cada cosita de tu vida, para mí por lo menos, va tomando una relevancia distinta, pues en el fondo tu manera de ver la vida comienza a cambiar porque empiezas a ver la maravilla en todos lados. Donde antes tú mirabas oscuridad, soledad, desesperación, angustia, ahora comienzas a ver todo lo contrario, ujú, felicidad, amor, compañía, eh, ¿me entiendes? Como de pasar de un lado al otro. ujú, Eh, es bonito esa meta también, de ujú. comenzar a ver la vida de otra manera. Para ir dando ya un cierre a esta entrevista, Mm, José, yo creo que es súper importante que pudieras transmitirnos a las personas que van a escuchar esta entrevista, que van a verla, eh, que transmitas un mensaje, o sea, qué es lo que tú crees importante eh, aplicar al principio, o piensa en una persona que está como dudando, si hago esto o no hago mm, esto, ¿qué consejos darías, qué mensaje le darías a esta persona que tiene problemas de consumo de drogas, que quizá todavía no se decide, o mm. este familiar que está viendo a alguien que tiene problemas con el consumo y que necesita como dar ese paso? Claro. ¿Qué mensaje daría? Pucha, principalmente yo creo que no estamos solos. Eso es como súper importante porque uno de verdad que siente en esos aspectos, siente esa soledad, siente esa angustia, ese como no estar rodeado de nadie que te quiera, pero no estás solo nunca. Así, de hecho, acá cuando ya terminas tu terapia, en el fondo empiezas a entender que tú
ya eres una buena compañía para ti mismo, tú mismo te proteges, ¿me entiendes? Ya eso obviamente en un proceso final de la terapia, pero ya, comenzando por eso, o sea, finalizando con eso ya no estás solo, pero en este tipo de instituciones siempre van a haber personas que van a estar dispuestos a querer escuchar, a querer entender, a querer ayudar. Entonces, pucha, ese paso que yo en algún momento hablé, que cuesta tanto darlo, de verdad que cuando uno lo da, de verdad que se siente una liberación, pero hermosa, sí, de verdad que tu vida cambia, todo lo vale, todo vale ese esfuerzo. Eso es importante también de que cada vez que uno se esfuerza, obtienes recompensas importantes, sobre todo si trabajas en ti. Si trabajas en ti, descubre hasta una realidad distinta. Tu entorno puede cambiar, todo puede cambiar. Eh, Suena cliché, el querer es poder, pero de verdad que es importante querer eh, hacer las cosas por uno, porque de primera igual en mis procesos quizás comencé como por cambiar para los otros. Eh, que en el fondo eso es como agarrar un personaje de la televisión, ponérmelo encima y decir, ah, véanme así, este es el protagonista de mi historia. Pero en el fondo es un personaje creado, así. Entonces te liberas de todo eso, ¿cachai? Comienzas a ser tú mismo, te empiezas a conectar con tus cosas más valiosas de ti y eso se lo empiezas a mostrar a los demás y te das cuenta que tienen un peso importante en tu entorno. Creo yo que en el mundo del consumo vamos a esas personas mucho así, como un poco alejadas del amor quizás, un poco abandonados. Como que ese es como creo yo el camino, como ese camino de soledad. Pero siempre, siempre, siempre hay alguien que puede dar esa pequeña gotita a esta plantita para que florezca de nuevo. Y creo que Peuya es más que una gotita, es como una regadera de este tipo de sensaciones. Porque claro, es una cosa que abarca un todo, ¿sí? No es solamente levántate temprano, comienza a ordenar tu vida, comienza a preocuparte de tu cuerpo, que en el fondo no te lo dicen, pero como que te lo dicen y no te lo dicen, porque te estás dando cuenta durante este proceso. Eh, Se lo entrego con mucho amor porque acá recibí mucho cariño, mucha orientación, mucho fraternidad, qué sé yo, entonces es lo mínimo que puedo hacer. Muy conectado a mí mismo, de lo que hablé, que es este proceso de reencontrarte. Eso puedo entregar y, pucha, espero que sea una semillita o sea una gotita de agua para cualquier amigo o amiga que esté ahí, como en esa soledad, pues, en ese mundo oscuro. Eh, Vénganse para acá, la luz es más bonita, la claridad es mejor. Sí. Bien, José, muchas gracias. Ujú.